La hoja cortó la tela con un desgarrón que heló la sangre. Autumn Reyes se quedó paralizada en medio del pasillo principal de la preparatoria, sintiendo cómo el aire frío le rozaba la espalda cuando su falda escolar se abrió desde la bastilla hasta la cintura. Detrás de ella, Jackson Morales hacía girar el cúter entre sus dedos, la chamarra de su equipo deportivo estirada sobre sus hombros anchos mientras reía. «Ups», dijo, con una voz empapada de falsa inocencia. «Supongo que deberías haber visto por dónde caminabas». Reyes. Los demás estudiantes soltaron exclamaciones ahogadas. Alguien dejó caer un libro con un golpe seco. Las luces fluorescentes zumbaban sobre sus cabezas, proyectando sombras duras sobre más de 20 rostros atónitos. Las manos de Autumn temblaban, pero no de miedo. Se giró lentamente, sus ojos color café encontrándose con los azules de Jackson. Una media sonrisa se dibujó en sus labios. «Error de cálculo», Chavo dijo, con un tono que hizo que varios contuvieran el aliento. Un murmullo recorrió el pasillo. Todos sabían que Jackson era intocable capitán del equipo de fútbol americano, hijo del presidente de la junta escolar, y con un historial de salirse con la suya sin importar qué hiciera. Pero algo en la postura de Autumn, los hombros relajados, la mirada fija rompía el guión habitual. Jackson se inclinó hacia ella, la cuchilla todavía girando entre sus dedos. «¿Vas a correr a la dirección?», provocó. «¿O vas a llorar aquí mismo?». Autumn dio un paso adelante, reduciendo la distancia. «Voy a darte exactamente 3 segundos para disculparte», respondió, con una calma que sonaba más peligrosa que un grito. Él soltó una carcajada. «Mira nada más. La chica nueva tiene agallas». Uno de los amigos de Jackson sacó su celular. Listo para grabar. Autumn vio cómo el lente la enfocaba y supo que esa grabación no iba a terminar como ellos pensaban. «1», dijo, y su voz cortó el murmullo como un cuchillo. Los otros se miraron entre sí, confundidos. «2», dio un segundo paso, sus botas resonando en el piso. Jackson arqueó una ceja, todavía sonriendo. «¿Y el 3?» El tercer paso fue un borrón. Autumn giró sobre su talón y la patada lateral impactó con precisión quirúrgica en la muñeca que sostenía el cúter. El metal voló por el aire, rebotando contra los casilleros. El celular del amigo captó cada cuadro, la velocidad, el golpe limpio, la cara de sorpresa de Jackson. Pero Autumn no terminó ahí. Usando el impulso, encadenó un segundo movimiento, un codazo ascendente que chocó contra el mentón de Jackson y lo hizo tambalear hacia atrás, chocando contra los casilleros. El pasillo quedó en silencio absoluto, salvo por el celular que seguía grabando. Autumn recogió el cúter del suelo y lo sostuvo con firmeza. «Última oportunidad. Morales. Pide perdón». Jackson, aturdido, intentó recomponerse, pero sus amigos no se acercaron. Nadie quería ser el siguiente. Una voz femenina rompió el silencio. Era Daniela Ortega, presidenta del consejo estudiantil, que había llegado atraída por el alboroto. «Lo vi todo», anunció, levantando su propio teléfono. «Y créeme, esto va directo a la red». El rostro de Jackson palideció. Autumn dejó caer el cúter a sus pies y se alejó, abriéndose paso entre los estudiantes que ahora la miraban con una mezcla de respeto y asombro. En la clase siguiente, los murmullos eran imposibles de contener. Algunos repetían la escena paso a paso. Otros ya enseñaban el video que empezaba a circular en redes. Autumn sabía que la historia no había terminado. Jackson no era de los que aceptaban una derrota pública, pero también sabía que, desde ese momento, ya no era la chica nueva para nadie. Cuando sonó el timbre final, recibió un mensaje anónimo. Eso fue solo el principio. Si quieres justicia de verdad, nos vemos en el estacionamiento, detrás del gimnasio, 7 p.m. Ven sola. Autumn leyó el mensaje 2 veces. Sabía que podía ser una trampa. Y aún así,
No dudó en guardar el teléfono y empezar a planear su siguiente paso. El estacionamiento detrás del gimnasio estaba casi vacío cuando Autumn llegó. El sol ya se había puesto, y las luces viejas del lugar parpadeaban, lanzando destellos intermitentes que dibujaban sombras largas sobre el pavimento agrietado. El aire olía a caucho quemado y humedad, típico de las noches posteriores a la lluvia. Autumn avanzó con pasos firmes, sus botas resonando contra el concreto. Había dejado su mochila en casa y solo llevaba una chamarra ligera, lo suficiente para no llamar la atención. Cada uno de sus sentidos estaba en alerta. No había llegado tan lejos en su vida confiando en la suerte. De pronto, una silueta se separó de la oscuridad, junto a la barda del estacionamiento. «Llegaste puntual», dijo una voz masculina grave. Era Marcos Salgado, un estudiante de último año, conocido por moverse en círculos que la mayoría prefería evitar. Su reputación de saber cosas que no debería no era un rumor. Autumn lo había comprobado antes de decidir venir. «Tú me enviaste el mensaje», afirmó ella, sin dejar de medirlo con la mirada. «Y tú viniste sola». «Eso dice mucho», respondió él, encendiendo un cigarro que iluminó brevemente su rostro. Tenía una cicatriz fina en la ceja izquierda y una expresión que mezclaba curiosidad con advertencia. «Lo que hiciste hoy en el pasillo, no cualquiera se le planta así a Morales». Autumn se cruzó de brazos. «No me trajiste aquí para hablar de mi técnica». Marco sonrió de lado. Directa. «Me gusta». «Escucha. Jackson no es solo un bravucón con papá influyente. Él y su grupo están metidos en algo más grande: apuestas ilegales, venta de exámenes, incluso favores a ciertos profesores». Autumn no mostró sorpresa, aunque por dentro encajaban piezas. «¿Y tú cómo sabes todo eso?» «Porque antes yo trabajaba para ellos, hasta que decidí que mi pellejo valía más. Pero hay algo que debes saber, tú ya estás en su lista». Lo de hoy lo tomó como una humillación personal, y Morales no olvida ni perdona. Autumn dio un paso hacia él. «Entonces dime lo que necesito para acabar con esto». Marco apagó el cigarro y lo aplastó con la bota. «Hay una reunión mañana, en la bodega vieja de la escuela, la que usan para guardar material deportivo roto. Van a cerrar un trato con un tipo de fuera, y ahí estarán todos sus cómplices. Si tuvieras pruebas de eso, ni su papá podría salvarlo». Autumn pensó rápido. Un golpe así requería precisión. «Cámaras, seguridad. Un guardia. Pero es de los suyos. La única forma es entrar antes de que lleguen y esconderte. Yo puedo distraer al guardia. Pero lo demás es todo tuyo». Autumn asintió. «Entonces será mañana». Mientras se alejaba, sintió el peso de la noche cerrándose a su alrededor. No era miedo, sino esa tensión previa a una pelea importante. Su madre le había enseñado desde niña que la paciencia era tan letal como cualquier golpe. Y ahora, cada lección que había aprendido estaba a punto de ponerse a prueba. Al día siguiente, el ambiente en la escuela estaba cargado. Los rumores sobre el video de Jackson ya habían llegado a los profesores, aunque nadie parecía dispuesto a enfrentarlo. Autumn fingió normalidad, asistiendo a clases, tomando apuntes, saludando con una sonrisa cortés. Por dentro, cada minuto la acercaba más a la hora de la reunión. Cuando el último timbre sonó, se dirigió a la bodega por un camino lateral que casi nadie usaba. La puerta estaba entreabierta, y el olor a polvo y madera vieja llenó sus pulmones. Encontró un espacio entre cajas y redes rotas, lo suficientemente alto para tener una buena vista de la entrada, pero escondido de cualquier mirada rápida. Pasaron 20 minutos antes de que escuchara pasos y voces graves. Primero entró el guardia, revisando con una linterna de manera superficial. Luego, Jackson y 3 de sus amigos, cargando una maleta negra. Detrás de ellos, un hombre que Autumn no reconocía, alto, trajeado, con un maletín en mano. «Aquí está el pago», dijo el desconocido.
abriendo el maletín y mostrando fajos de billetes. «Y aquí está el material», respondió Jackson, dándole la maleta. Autumn encendió la cámara de su celular en silencio, grabando cada gesto, cada palabra. El intercambio duró menos de 5 minutos, pero captó algo más: una lista de nombres que el hombre mostró en una hoja. Autumn logró enfocar lo suficiente para distinguir apellidos conocidos, incluso el de un subdirector. Cuando el trato terminó, el hombre se fue por la puerta trasera, y Jackson se quedó hablando con sus amigos sobre cómo manejar el asunto de la chica nueva. Autumn sintió un calor frío recorrerle la columna. Esperó hasta que salieron. Luego revisó el video. Era sólido, suficiente para destruir más que la reputación de Jackson. Al salir de la bodega, Marco la estaba esperando en la esquina. «¿Lo tienes?» Autumn le mostró la pantalla. Él soltó una carcajada baja. «Esto va a arder. Reyes. Pero ten cuidado. Cuando un animal está acorralado, muerde más fuerte». Ella guardó el celular. «Entonces vamos a asegurarnos de que no tenga a dónde huir». La mañana siguiente amaneció con un cielo gris, y una ligera llovizna golpeaba los ventanales del edificio principal. Autumn llegó temprano, más de lo habitual, y se dirigió directamente a la biblioteca. No estaba ahí para estudiar. La biblioteca tenía una mesa apartada en la esquina más lejana, con un enchufe oculto y una señal de Wi-Fi más estable que el resto de la escuela. Era el lugar perfecto para lo que pensaba hacer. Sacó su laptop y conectó el teléfono. El video que había grabado en la bodega se transfirió en segundos. Lo reprodujo una vez más, asegurándose de que la calidad de la imagen y el audio fueran impecables. El rostro de Jackson era inconfundible, igual que el de los otros involucrados. El sonido de las voces, la mención del pago y la lista de nombres, todo estaba ahí mientras revisaba. Escuchó pasos acercarse. Levantó la vista y vio a Lucía, la única persona de su clase con la que había intercambiado algo más que un saludo superficial. «Te vi llegar temprano», dijo Lucía, dejando su mochila sobre la mesa. ¿Qué tramas? Autumn dudó un segundo. Confiar en alguien siempre tenía un precio. Pero Lucía no parecía del tipo que correría a contarle a Jackson. «Tengo algo grande. Algo que podría hundir a Morales y a toda su gente». Lucía arqueó una ceja. «¿Y qué piensas hacer con eso? ¿Publicarlo?» «Pero no así como así. Necesito que llegue a las manos correctas, gente que no pueda ser comprada». Lucía la observó por un momento, como evaluando si hablaba en serio. «Conozco a alguien en un periódico local. No es grande, pero publican lo que otros no se atreven». Autumn asintió lentamente. «Perfecto. Pero si lo hacemos, tiene que ser hoy, después de que esto salga a la luz. No habrá marcha atrás». Lucía sacó su celular y envió un mensaje rápido. «Mi contacto puede recibirnos después de clases, en una cafetería del centro. Dice que si el material es sólido, lo publica mañana mismo». Autumn sonrió de medio lado. «Va a ser un día largo». El resto de la jornada pasó con una tensión invisible. Autumn podía sentir las miradas de Jackson desde el otro lado del pasillo, como cuchillas buscando una grieta. Él no sabía qué tenía ella, pero sabía que algo había cambiado desde la noche anterior. En la última clase, Autumn recibió un mensaje de Lucía: «Todo listo. Nos vemos en la salida». Guardó sus cosas y caminó hacia la puerta principal. Pero en el pasillo la interceptó alguien inesperado: el subdirector Ortega. «Señorita Reyes». Un momento, dijo con una sonrisa falsa. «Necesito hablar con usted en mi oficina». Autumn lo miró fijamente. Ortega era uno de los nombres que había visto en la lista. «Lo siento, subdirector. Tengo un compromiso urgente», respondió con cortesía fría. Y siguió caminando sin darle oportunidad de bloquearle el paso. Su corazón latía rápido. Eso confirmaba que ya corría el rumor de que ella tenía algo en contra de ellos. Al llegar a la cafetería del centro, Lucía ya estaba sentada con un hombre de unos 40 años,
barba descuidada y una laptop frente a él. Autumn. Este es Raúl Méndez. Periodista independiente, presentó Lucía. Raúl extendió la mano. Me dijeron que tienes una bomba entre manos. Autumn le entregó una memoria USB. Todo está ahí. Video, audio. Contexto. Lo grabé yo misma. Raúl conectó la memoria y revisó el archivo. Su expresión pasó de curiosidad a sorpresa, y luego a una seriedad absoluta. Esto no es solo un caso de acoso escolar. Es corrupción. Tráfico de influencias y delitos graves. Exacto, dijo Autumn. Y todos están en esa escuela como si nada. Raúl cerró la laptop. Voy a necesitar confirmar algunos detalles y proteger mi fuente. Pero esto va a salir. Y cuando lo haga, va a sacudir más que las paredes de tu escuela. Autumn se inclinó hacia él. Solo asegúrate de que no puedan enterrarlo. Raúl asintió. Confía en mí. Cuando salieron de la cafetería, Lucía caminó junto a Autumn en silencio por unas cuadras. Sabes que después de esto, no habrá un día tranquilo para ti. ¿Verdad? Autumn suspiró. Lo sé, pero prefiero eso a seguir viendo cómo gente como ellos se cree intocable. Esa noche, de regreso en casa, Autumn revisó su teléfono. Tenía 3 mensajes sin abrir de un número desconocido. Deja de meterte donde no te llaman. Sabemos dónde vives. Última advertencia. Ella borró los mensajes sin responder. No tenía miedo. Tenía un plan. Y ahora había puesto en marcha algo que ya no podía detenerse. El reloj marcaba las 11 cuando apagó la luz, con la certeza de que la tormenta apenas estaba empezando. La mañana siguiente comenzó con un aire pesado, como si toda la ciudad supiera que algo estaba a punto de romperse. Autumn llegó a la escuela con paso firme, aunque por dentro sentía la tensión acumulada en cada músculo. Notó de inmediato que los pasillos estaban extrañamente silenciosos, con grupos de estudiantes murmurando y mirándola de reojo. Al abrir su casillero, encontró un sobre sin remitente. Dentro había una sola hoja con letras recortadas de una revista. Esto es tu culpa. Te vamos a encontrar. La amenaza era tan burda como directa. Autumn no se molestó en mirar alrededor. Sabía que los ojos que la observaban no iban a confesar nada. En la segunda clase, mientras el profesor escribía en el pizarrón, el teléfono de Autumn vibró. Era un mensaje de Lucía. Salió. Está en la portada del sitio. Su corazón dio un salto, fingiendo buscar un bolígrafo. Desbloqueó el celular bajo el escritorio. Ahí estaba el artículo de Raúl Méndez, con su video incrustado en el centro. El titular gritaba: Red de corrupción escolar, violencia y encubrimiento en la preparatoria del Valle. Las imágenes hablaban por sí solas. Se veía a Jackson y su grupo, la bodega, las amenazas, la lista de pagos. No había margen para negar nada. Autumn sintió una mezcla de alivio y vértigo. La guerra había pasado a campo abierto. No pasaron ni 10 minutos antes de que el director Morales entrara al aula, con la cara roja y el gesto rígido. Autumn Reyes. Acompáñame, ordenó. Ignorando las miradas de los demás estudiantes, la llevó a su oficina, donde ya la esperaban el subdirector Ortega y 2 hombres trajeados que no reconoció. Esto es muy serio, dijo Morales, cerrando la puerta. Lo que publicaste... Yo no publiqué nada, lo interrumpió Autumn. Con calma, entregué pruebas de delitos cometidos aquí. La diferencia es importante. Uno de los hombres trajeados se inclinó hacia adelante. Señorita Reyes, ¿sabe usted las consecuencias legales de difundir información así? Sí, respondió sin titubear. También sé las consecuencias de encubrir delitos. Ortega golpeó la mesa con la palma abierta. Tú no sabes con quién te estás metiendo. Autumn lo miró fijo, sin bajar la voz. Sé exactamente con quién me estoy metiendo, y ya es demasiado tarde para que lo oculten. El silencio en la sala se volvió espeso, finalmente. Morales suspiró y se dejó caer en su silla.
Vuelve a clase. Al salir, Autumn sintió las miradas de todo el pasillo sobre ella. Algunos le sonrieron con complicidad, otros con burla, y unos cuantos con odio abierto. Sabía que el artículo estaba corriendo como pólvora. En la hora del almuerzo, Lucía se sentó junto a ella en la mesa del rincón. Raúl dice que ya hay periodistas de medios nacionales pidiéndole entrevistas. Esto va a escalar. Autumn asintió, mordiendo un pedazo de pan sin mucha hambre. Que escale. Mientras más gente lo vea, menos podrán taparlo. No habían terminado de hablar cuando Jackson apareció con 2 de sus amigos, bloqueando la salida de la mesa. Mira nada más, dijo con una sonrisa torcida. La heroína del año. ¿Vienes a darme las gracias?, replicó Autumn. Jackson soltó una carcajada breve. Esto no ha terminado. Reyes, tú crees que ganaste, pero no sabes lo que viene. Ella se levantó, quedando frente a él, sin apartar la vista. No me asusta lo que viene. Me asustaba seguir callada, por un segundo. Jackson pareció perder el control, pero terminó dándose media vuelta con un gesto de desprecio. Sus amigos lo siguieron, lanzándole miradas de advertencia. Esa tarde, al llegar a casa, Autumn encontró a su madre en la cocina con el teléfono en la mano. «Mija, ¿qué está pasando?», me llamó la tía de Nogales, diciendo que vio tu nombre en las noticias. Autumn dejó la mochila en una silla. «Estoy haciendo lo correcto». «Mamá, pero va a ponerse feo». Su madre la abrazó fuerte. «No importa lo feo que se ponga. No está sola». Autumn cerró los ojos un instante, absorbiendo ese apoyo que sabía que necesitaría. Afuera, las nubes se acumulaban, oscuras y densas. Dentro de ella, la determinación era un fuego que ya no se podía apagar. Mañana sería otro día, y con él, otra batalla. La mañana siguiente, Autumn despertó antes de que sonara la alarma. Había dormido apenas unas horas. La mente le había dado vueltas toda la noche, repasando lo que podía pasar después de la publicación del reportaje. Se vistió con ropa sencilla, jeans y una sudadera gris, tratando de pasar desapercibida. Aún así, en el fondo sabía que la discreción ya no era una opción. Cuando llegó a la preparatoria, el ambiente estaba cargado de murmullos y teléfonos encendidos. Varios estudiantes se detenían en medio del pasillo para mirarla. Algunos con admiración, otros con ese desprecio disfrazado que conocía demasiado bien. Las miradas se cruzaban. Los comentarios se cortaban cuando pasaba, y cada paso parecía retumbar más fuerte de lo normal. En la entrada principal, 2 patrullas municipales estaban estacionadas, con las luces apagadas, pero los agentes atentos. Autumn sintió el peso de esa presencia, preguntándose si estaban ahí para protegerla o para intimidarla. En la primera clase, la profesora trató de continuar con la lección, pero no había manera de ignorar el zumbido constante de los celulares y las miradas furtivas hacia Autumn. A mitad de la hora, el director Morales entró de golpe. «Reyes, necesito hablar contigo. Ahora». Las palabras fueron cortantes, casi una orden militar. Autumn se levantó despacio, consciente de que todos en el aula estaban grabando o tomando fotos. Siguió al director por el pasillo hasta la oficina, donde la esperaban 2 hombres que reconoció de inmediato agentes ministeriales. «Señorita Reyes», dijo uno de ellos, mostrando su placa. «Necesitamos que nos acompañe para hacerle unas preguntas sobre las acusaciones en el reportaje». Autumn respiró hondo. «Con gusto. Pero mi abogado estará presente». Morales la miró con un gesto de molestia, pero uno de los agentes asintió. «Claro. Tiene ese derecho». La llevaron a una sala de juntas dentro de la misma escuela. Mientras esperaban al abogado, el otro agente la observaba con una mezcla de curiosidad y respeto. «No es común que una estudiante saque a la luz algo así. ¿Sabes en lo que te estás metiendo?» «Sí», respondió Autumn sin vacilar. «Sé que muchos han sufrido en silencio por años.
y ya no pienso permitirlo. Cuando llegó el abogado, un hombre robusto de barba entrecana que trabajaba con la familia desde hacía años, comenzaron las preguntas. Querían saber cómo había obtenido los videos, quién le había dado la lista de pagos y si había recibido amenazas directas. Autumn respondió con calma, dejando claro que las pruebas estaban en manos de periodistas y que cualquier intento de intimidarla quedaría registrado. Al final de la entrevista, uno de los agentes le dijo en voz baja: «Cuídate, hay gente que no se va a quedar de brazos cruzados». Esa advertencia quedó flotando en su mente el resto del día. En el receso, Lucía se acercó corriendo, con el celular en la mano. «Mira esto». Le mostró un video que circulaba en redes Jackson, en la cafetería, golpeando a un chico de primero mientras dos de sus amigos reían. El video estaba fechado hacía apenas una semana. «Perfecto», dijo Autumn. «Es otra prueba más». Pasaron las horas y, al sonar la última campana, Autumn se dirigió al casillero para recoger sus cosas. Pero antes de llegar, sintió un golpe seco en la espalda que la empujó contra las puertas metálicas. Giró de inmediato y vio a Bryce, uno de los secuaces de Jackson, con una sonrisa burlona. «¿Te crees muy lista?». «¿Verdad?», dijo, acercándose. «Más que tú». «Seguro», replicó Autumn, sin moverse un centímetro. Bryce extendió la mano como si fuera a empujarla otra vez, pero en un movimiento rápido. Autumn le sujetó la muñeca, giró sobre sí misma y lo estampó contra el casillero. El sonido metálico resonó por todo el pasillo. Los que estaban cerca retrocedieron con asombro. «Vuelve a tocarme y no podrás volver a escribir ni tu nombre», dijo ella, liberándolo con un empujón. Bryce retrocedió, furioso pero también sorprendido, y se alejó murmurando insultos. Al llegar a casa, Autumn encontró a su madre revisando un sobre que habían dejado bajo la puerta. Dentro había una foto de Autumn tomada desde lejos, en la que se la veía saliendo de la escuela, con una frase escrita con marcador rojo: «La próxima será peor». «Mija», comenzó su madre, con la voz temblorosa, «esto ya pasó de la raya». «Lo sé, mamá. Pero si me detengo ahora, todo esto habrá sido para nada». Esa noche, Autumn recibió un mensaje de Raúl Méndez. «Están investigando a Morales y a Ortega. Hay órdenes de cateo pendientes. Mantente alerta». No pudo evitar una sonrisa. Finalmente, la maquinaria de la justicia estaba en movimiento, pero también sabía que eso significaba que los más peligrosos podían actuar desesperados. A la mañana siguiente, al llegar a la escuela, un grupo de padres estaba reunido afuera, exigiendo explicaciones. Algunos aplaudieron cuando vieron a Autumn, otros la señalaron con desaprobación. La tensión era palpable. En medio de todo, Lucía se acercó y le susurró: «Hoy va a ser largo». Autumn asintió, ajustándose la mochila. Sabía que la tormenta apenas comenzaba, pero también que ya no había vuelta atrás. Lo que había iniciado no se podía detener. Y estaba lista para enfrentar cada golpe que viniera, porque ahora tenía algo que antes no: la certeza de que no estaba sola y que, paso a paso, la verdad estaba saliendo a la luz. La tensión en la preparatoria había alcanzado un punto de ebullición. Las paredes parecían absorber los murmullos, y cada rincón estaba cargado de una energía densa que hacía difícil incluso respirar con normalidad. Autumn lo sentía en la piel: miradas largas, conversaciones que se cortaban en seco cuando ella pasaba, y la sensación persistente de que alguien la seguía de cerca. Esa mañana, al llegar, vio que las rejas principales estaban medio cerradas y había 3 patrullas más que el día anterior. Los oficiales vigilaban a estudiantes y padres como si esperaran que algo estallara en cualquier momento. En la puerta, una mujer de mediana edad la detuvo. Era la señora Camacho, madre de un chico de segundo. «Tú eres la que salió en el reportaje, ¿verdad?», preguntó, con un tono mezcla de curiosidad y preocupación.
Sí, señora, respondió Autumn, manteniendo la voz calmada. La mujer bajó la voz. Ten cuidado. A mi sobrino lo amenazaron por compartir el video. Esto ya no es solo dentro de la escuela. Autumn le agradeció y siguió caminando. Dentro. Los pasillos estaban extrañamente silenciosos. Ni siquiera los típicos alardes de Jackson y su grupo se escuchaban. Era el silencio antes de una tormenta. En la segunda clase, la profesora intentaba explicar un tema de historia cuando la puerta se abrió de golpe. Morales, el director, apareció con 2 guardias de seguridad privada, no los mismos oficiales que había visto antes. Señorita Reyes, recoja sus cosas y acompáñenos. Algunos estudiantes comenzaron a grabar con sus teléfonos. Autumn sabía que cualquier reacción suya quedaría registrada y posiblemente manipulada. Así que se levantó con tranquilidad. La condujeron por un pasillo lateral hasta una oficina pequeña que pocas veces se usaba. Dentro estaba sentado un hombre corpulento. Traje oscuro. Cabello peinado hacia atrás. No llevaba identificación visible, pero su forma de observarla dejaba claro que estaba acostumbrado a intimidar. Cierra la puerta, ordenó a uno de los guardias. ¿Quién es usted?, preguntó Autumn, sin apartar la vista de él. Alguien que quiere evitar que arruines más vidas con tus denuncias, dijo, haciendo comillas en el aire. Retira el material que enviaste a la prensa. No puedo hacer eso, respondió ella. Ya no está en mis manos. El hombre suspiró como si la paciencia se le agotara. Mira, niña, todavía puedes salir de esto. Pero si insistes, las cosas se pondrán feas para ti y tu familia. Autumn se inclinó hacia adelante, apoyando las manos en la mesa. Las cosas ya están feas, y no soy yo la que las empezó. Hubo un momento de tensión pura. El hombre la midió con la mirada, como calculando si valía la pena seguir presionando. Finalmente, se levantó y se dirigió a la puerta. Recuerda que te lo advertí al salir. Los guardias la escoltaron de nuevo hasta el pasillo principal. En cuanto se fueron, Lucía apareció, agitada. ¿Qué pasó? Autumn le contó lo esencial mientras caminaban hacia la cafetería. Lucía apretó los labios. Esto ya no es solo escolar. Autumn. Esa gente tiene conexiones fuera, en la cafetería. La tensión explotó. Jackson estaba de pie sobre una mesa, rodeado de sus amigos, gritando que Autumn era una mentirosa y que todo era un montaje. Algunos lo aplaudían, otros lo grababan, y un grupo pequeño se le oponía abiertamente. ¿Por qué no lo dices a mi cara?, Jackson preguntó a Autumn desde el otro lado del salón, su voz cortando el ruido. El lugar quedó en silencio. Jackson bajó de la mesa y caminó hacia ella con una sonrisa que no alcanzaba los ojos. Con gusto. Eres una farsante. Y cuando todo esto pase, volverás a ser nadie. Prefiero ser nadie antes que ser como tú, respondió Autumn. Firme. Un murmullo recorrió la sala, antes de que Jackson pudiera replicar. 2 oficiales municipales entraron y lo llamaron por su nombre completo. La sorpresa en su rostro fue evidente. Lo escoltaron fuera mientras él gritaba que todo era una trampa. Ese momento marcó un cambio. Algunos estudiantes comenzaron a acercarse a Autumn, discretamente, para agradecerle o contarle cosas que habían vivido. Ella escuchaba y tomaba nota mental de cada testimonio. Al final del día, cuando estaba a punto de salir, encontró en su casillero un sobre sellado. Dentro había una memoria USB y una nota. Si quieres la verdad completa, mira esto, no confíes en nadie. Esa noche, en su cuarto, cerró la puerta con llave y conectó la memoria a su laptop. Eran grabaciones de cámaras de seguridad, pasillos, oficinas, incluso el estacionamiento trasero. En varios videos aparecían Morales y Ortega reunidos con hombres encapuchados, entregando sobres llenos de dinero. En otros, se veían agresiones físicas contra estudiantes que luego nunca fueron reportadas. Autumn sintió un escalofrío.
Esa información era dinamita. Si la filtraba, no habría marcha atrás, pero también era la pieza que faltaba para que todo encajara. Decidió llamar a Raúl Méndez. «Tengo algo grande», le dijo. «Sin rodeos. Mañana temprano te lo envío, pero quiero garantías de que se publique íntegro». Raúl prometió que así sería, a la mañana siguiente. Llegó más temprano de lo habitual a la escuela, afuera. Varios medios de comunicación esperaban con cámaras y micrófonos. Cuando Autumn intentó entrar, un reportero le preguntó: «¿Es cierto que tiene nuevas pruebas contra el director y el subdirector?». Ella no respondió, pero su mirada lo dijo todo. Dentro, Morales no estaba. Tampoco Ortega. La noticia se esparció rápido. Ambos habían sido suspendidos mientras continuaban las investigaciones. Lucía la alcanzó en el pasillo, sonriendo por primera vez en días. «Lo lograste». Autumn negó con la cabeza. «Aún no. Esto apenas empieza». Y lo sabía, la caída de 2 nombres no significaba que toda la red se desmantelara. Pero sí era la primera victoria real. Y en ese momento, en medio de pasillos aún tensos pero un poco más luminosos, Autumn sintió que por primera vez la balanza empezaba a inclinarse hacia la justicia. Esa tarde, después de que las últimas campanas sonaran y la mayoría de los estudiantes salieran apresurados, Autumn permaneció en la biblioteca. Afuera llovía fuerte, y las gotas golpeaban los ventanales como si intentaran entrar. Sobre la mesa frente a ella había una carpeta gruesa que Raúl Méndez le había dejado discretamente en la entrada principal, dentro de una bolsa de papel sin marcar. La abrió con cuidado. Adentro había copias impresas de denuncias pasadas contra Morales y Ortega Acoso. Desvío de fondos. Encubrimiento de agresiones. La mayoría habían sido archivadas por falta de pruebas. Autumn apretó la mandíbula. Era evidente que alguien había manipulado esos casos para que desaparecieran. Entre los papeles, encontró un documento con el sello del Departamento de Educación y la firma de un supervisor estatal. Según el informe, en los últimos 5 años se habían transferido más de $200,000 destinados a becas para estudiantes de bajos recursos, pero no había registro de que ese dinero llegara a los beneficiarios. Mientras leía, un ruido detrás de los estantes la puso en alerta. Cerró la carpeta y la guardó en su mochila. Entre las sombras, apareció un muchacho de último año que reconoció Mateo, uno de los pocos que nunca se metía en problemas. Tenía el rostro pálido y las manos temblorosas. «Necesito hablar contigo», dijo en voz baja. Pero no aquí. Fueron hasta el pasillo lateral, donde las cámaras de seguridad no funcionaban desde hacía meses. Mateo miró hacia ambos lados antes de continuar. «Yo vi lo que pasó con Ortega, y sé dónde guardan más pruebas». Le explicó que en el almacén viejo, detrás del gimnasio, había cajas con archivos y discos duros que nunca habían entregado a las autoridades. Pocos sabían de su existencia. Y la llave estaba en posesión de un conserje llamado Hugo, quien trabajaba para Morales desde hacía años. Autumn asintió. «Muéstrame el lugar mañana, antes de que empiecen las clases». Esa noche, apenas pudo dormir. Imaginaba qué tipo de información podría encontrar allí y cómo usarla para derribar de una vez a todos los involucrados. También pensaba en su madre, en lo que diría si supiera que estaba metida hasta el cuello en algo tan peligroso. Al amanecer, Autumn llegó temprano y se encontró con Mateo en la entrada trasera. El muchacho la guió por un corredor estrecho hasta el gimnasio, y desde ahí bajaron unas escaleras metálicas que conducían al almacén. La puerta estaba cerrada con un candado viejo. «Hugo entra a las 8», susurró Mateo. «Si esperamos aquí, lo veremos llegar». A los pocos minutos, apareció el conserje con un manojo de llaves. Silbaba una melodía mientras se acercaba, sin sospechar que lo observaban. Autumn salió de su escondite y lo interceptó. «Necesito entrar», dijo. «Firme». «No puedo dejarte», respondió él, nervioso. «Es propiedad restringida».
Hugo, si de verdad crees que Morales va a protegerte, te equivocas. Yo tengo pruebas de que te usó para encubrir cosas. Si me dejas entrar y me das 10 minutos, nunca diré que tú me ayudaste. El hombre dudó, pero finalmente abrió el candado. Tienes 10 minutos. Ni uno más. Adentro. El almacén olía a humedad y papel viejo. Las cajas estaban apiladas hasta el techo, muchas etiquetadas con fechas y códigos. Autumn buscó discos duros y carpetas con nombres de estudiantes. Encontró expedientes con fotos de lesiones, reportes médicos y testimonios que nunca se habían presentado. Había también un sobre grande con la palabra «Confidencial» escrita a mano. Dentro había recibos y fotografías que mostraban a Morales y Ortega recibiendo dinero en efectivo de hombres con tatuajes de pandillas locales. Autumn tomó fotos rápidas con su celular y guardó algunas copias físicas en su mochila. Cuando salió, Hugo volvió a cerrar con candado. «No me metas en esto», pidió él. «No lo haré», prometió ella. «Pero prepárate, esto va a salir a la luz». Durante las siguientes horas, Autumn trabajó en silencio. Escaneó los documentos más importantes en la sala de informática y los envió a Raúl con un mensaje material nuevo. Esto lo cambia todo. Al mediodía, la tensión en la escuela aumentó. Algunos profesores se encerraban en sus salones. Otros murmuraban entre ellos con rostros preocupados. El rumor era que la policía regresaría esa tarde con órdenes de cateo. Y así fue. 4 patrullas y 2 camionetas de la unidad de investigaciones llegaron poco después del último timbre. Los oficiales entraron directo a la oficina de Morales y al almacén viejo. Los estudiantes se agolparon en los pasillos para mirar. Desde una ventana del segundo piso, Autumn observó cómo salían con cajas llenas de documentos y equipo electrónico. Entre la multitud, vio a Jackson, visiblemente molesto, hablando por teléfono con alguien. Más tarde, mientras guardaba sus cosas en el casillero, recibió un mensaje anónimo. «No creas que esto terminó. Sabemos dónde vive tu familia». El frío que le recorrió la espalda fue instantáneo. Sabía que, aunque Morales y Ortega estuvieran fuera, había otros con poder que no se detendrían. Esa noche, en casa, habló con su madre. No le contó todos los detalles, pero sí le advirtió que debían tener cuidado. Su madre la miró con una mezcla de orgullo y miedo. «Siempre supe que eras fuerte, Autumn. Solo no dejes que esta lucha te consuma». Pero Autumn ya estaba decidida. Revisó una y otra vez las copias digitales, organizando todo para que, si algo le pasaba, el material se publicara automáticamente. Sabía que, a partir de ese momento, no había marcha atrás, la batalla estaba lejos de terminar. Pero ahora tenía la certeza de que no estaba sola, y esa certeza era suficiente para seguir adelante. Aunque el camino se volviera más oscuro cada día, la lluvia había cesado. Pero el aire de la ciudad seguía cargado de humedad y tensión. Autumn llegó a la escuela más temprano de lo habitual al día siguiente. Su mochila, aparentemente ligera, llevaba dentro un peso que no se podía medir en kilos, copias impresas, un par de memorias USB y su teléfono con los archivos cifrados. Al cruzar el pasillo principal, notó que el ambiente estaba diferente. Los grupos de estudiantes murmuraban. Algunos se apartaban cuando ella pasaba. No era miedo, exactamente, pero sí una mezcla de curiosidad y cautela. Entre las caras que la observaban, distinguió a un par de chicas del equipo de porristas susurrando entre ellas, y a Jackson, recargado contra una pared, con los brazos cruzados y una expresión que no prometía nada bueno. Se obligó a no apartar la vista. Caminó directo hacia la biblioteca, donde Raúl Méndez la esperaba con una laptop abierta y el ceño fruncido. Llegó un aviso, le dijo sin rodeos. «Los que están detrás de Morales se están moviendo rápido. Tenemos que adelantarnos». Raúl le mostró en la pantalla un borrador de informe que planeaba enviar a un periodista de investigación.
El documento incluía capturas de las transferencias ilegales, las fotos de Morales y Ortega recibiendo dinero, y extractos de testimonios que Autumn había recuperado del almacén. Si esto sale hoy, no podrán taparlo, dijo él. Autumn respiró hondo. Hazlo, pero asegúrate de que se publique incluso si nos bloquean las cuentas. Mientras hablaban, un mensaje de texto llegó al celular de Autumn a las 10 en el estacionamiento trasero. Ven sola. No había remitente. Ella lo mostró a Raúl. Es una trampa, sentenció él. No puedes ir. Pero Autumn sabía que si ignoraba el mensaje, perdería una oportunidad de descubrir quién más estaba implicado. Voy a ir, decidió. Pero no estaré sola. Tú vas a seguirme a distancia. A las 10 en punto. Salió al estacionamiento trasero. El lugar estaba casi vacío, salvo por un auto negro con vidrios polarizados estacionado cerca de la barda. La puerta trasera se abrió y un hombre de traje oscuro la invitó a subir. Autumn lo miró con frialdad. Si quieres hablar. Aquí mismo está bien. El hombre sonrió de forma calculada. Eres más valiente de lo que me dijeron, pero la valentía no te salvará si no cooperas. ¿Y exactamente con qué tendría que cooperar?, preguntó ella. Con olvidarte de todo esto. Te ofrecemos dinero, suficiente para que tú y tu familia se muden lejos y empiecen de nuevo. Autumn soltó una breve carcajada incrédula. Y dejar que sigan destrozando vidas. No. Gracias. El hombre dejó de sonreír. Tú no entiendes. Esto no es solo Morales o Ortega. Esto es más grande. Y la gente que está arriba no perdona. Pues tendrán que acostumbrarse a mi cara, replicó ella, dándose la vuelta para irse. No llegó a dar 3 pasos cuando el hombre dijo algo que la detuvo en seco. Tu madre camina sola todos los días desde el trabajo a casa. Autumn sintió como la sangre le hervía, pero no se dio la vuelta. Tóquenla. Y ni el infierno los va a querer. Regresó a la escuela con el pulso acelerado. Raúl la esperaba cerca de la entrada lateral. Ella le contó todo, y él con gesto grave. Le prometió que hablaría con un contacto en la fiscalía para que le asignaran vigilancia discreta a su madre. Esa tarde, las noticias locales estallaron con el reportaje que habían filtrado. Las imágenes de Morales y Ortega contaron más que cualquier titular. En la escuela, algunos profesores evitaban mirar a Autumn. Otros le sonreían en señal de apoyo. Los estudiantes comentaban en voz alta, y su nombre empezaba a circular en redes sociales junto a hashtags de apoyo. Pero con la atención también vino el peligro. Al salir, Autumn encontró su casillero forzado y su mochila destrozada en el suelo. Entre los libros regados había una nota escrita con marcador rojo: última advertencia. Esa noche, Autumn decidió que no podía seguir reaccionando. Tenía que adelantarse. Revisó nuevamente todos los archivos y notó que en uno de los discos duros había una carpeta oculta con el nombre Registro A. Al abrirla, encontró una lista de pagos mensuales a varios funcionarios, incluyendo un apellido que le resultaba familiar: De la Vega. Raúl confirmó sus sospechas. De la Vega era un político local con aspiraciones a gobernador, conocido por su imagen de benefactor. Si ese nombre salía a la luz, no solo caería la red de corrupción de la escuela, sino también varios de sus aliados. Esto cambia las reglas del juego, dijo Autumn, pero también nos pone en la mira de todos. Decidieron planear una filtración estratégica, en lugar de soltar todo de golpe. Irían publicando fragmentos para obligar a los implicados a cometer errores. 2 días después, la táctica empezó a dar frutos. El periódico publicó un extracto de la lista, donde aparecían iniciales y montos, sin nombres completos. La especulación en redes se disparó, y algunos funcionarios empezaron a dar declaraciones contradictorias. En paralelo, Autumn comenzó a recibir mensajes de estudiantes que también habían sufrido abusos o robos de becas, y que querían dar su testimonio.
Los escuchaba a todos, grababa sus relatos y los añadía al expediente. Sin embargo, la respuesta de los enemigos no tardó. Una mañana, mientras se dirigía a casa, 3 muchachos del equipo de fútbol americano la arrinconaron cerca de las gradas. Morales era como un padre para nosotros, dijo uno, empujándola contra la pared. Y tú lo destruiste. Autumn no respondió con palabras. En un movimiento rápido, esquivó al primero, le torció la muñeca y lo dejó en el suelo. El segundo intentó sujetarla por detrás, pero ella lo golpeó con el codo en el estómago. El tercero vaciló un instante, y ese momento fue suficiente para que Autumn le propinara una patada lateral que lo dejó sin aire. Los 3 se retiraron cojeando, murmurando insultos. Autumn sabía que aquello no quedaría ahí, pero también que cada enfrentamiento ganaba más respeto entre quienes antes solo la veían como la chica nueva. Al final de la jornada, Raúl le entregó una memoria USB. Contiene un video de hace 3 años. Muestra a De la Vega en una reunión privada con Morales y Ortega. Si lo publicamos, no podrá negarlo. Autumn sostuvo la memoria entre sus dedos, sintiendo el peso de lo que significaba. No era solo un archivo. Era la llave para derribar una estructura podrida que había operado impune por años. Entonces vamos a publicarlo, dijo, con una determinación que no dejaba espacio para el miedo.